Me levanté y escuché algo debajo de la cama, pero no veía nada. Sabía que estaba ahí. Era muy claro. Era esa presencia que sentía en todo momento y sobre todo en las noches, desde que fuimos a vivir a casa de mi suegra. Bienvenidos a esta edición de Relatos de la Noche. La historia que nos espera esta noche tiene varias lecciones, útiles sobre todo para quien tiene miedo de ver debajo de su cama por las noches, pero también para quienes desconfían de alguien cercano, de alguien como su suegra. Déjense llevar y valoren mucho a su suegra si de verdad los quiere, porque hoy aprenderemos que no todas son así y que hay algunas de verdad terribles. Comenzamos. Quiero contar esto porque durante mucho tiempo me dio vergüenza hablarlo. Sé cómo suena. Sé que hay gente que va a decir que exagero, que todo fue sugestión, que tal vez estaba deprimida, que a lo mejor me enfermé y mi cabeza empezó a inventar cosas. Y yo misma llegué a pensar eso muchas veces. Pero también sé lo que vi, lo que viví. Yo sé cómo me veía antes de entrar a esa casa y cómo me veía cuando salí de ahí. Mi historia empezó de una forma muy normal. Yo conocí a Antonio cuando tenía 20 y tantos años. No éramos ricos ni nada por el estilo, pero los dos trabajábamos mucho. Teníamos nuestras cosas y sobre todo, teníamos muchas ganas de hacer una vida juntos. Él era un hombre tranquilo. Jamás levantaba la voz ni cuando estaba enojado. A veces demasiado tranquilo. Y ahora lo entiendo. Pero en ese momento esa forma de ser me daba seguridad. Cuando empezamos a salir me hablaba mucho de su mamá. Me decía que era una señora muy sola, que había sufrido bastante, que le gustaba cocinar y que se iba a poner muy contenta cuando me conociera. Y así fue. La primera vez que fui a su casa, la señora me recibió como si ya me conociera de años. Me abrazó, me dijo que estaba muy bonita, que Juan Antonio nunca le había llevado a nadie, que seguramente yo era alguien muy especial para él. Me preparó comida, me sirvió de más, me preguntó qué me gustaba comer y hasta me dijo que otro día me iba a enseñar a hacer unos platillos porque según ella, a Juan Antonio le encantaba y a él se le llegaba por el estómago. Yo de ahí salí encantada. Pensé que había tenido mucha suerte. No todas las mujeres se llevan bien con la mamá de su pareja, y yo hasta le decía a Juan Antonio que fuéramos a verla. Si no teníamos plan, yo misma le decía, vamos con tu mamá, pobrecita, está sola. Y él al principio aceptaba, aunque ahora que lo pienso muchas veces lo hacía con una cara rara, como si no quisiera, pero tampoco se atreviera a decirme que no. Poco a poco casi todas nuestras citas empezaron a ser en casa de su mamá. Llegábamos, comíamos ahí, luego nos quedábamos a ver una película en la sala y la señora siempre se quedaba con nosotros. Al principio se me hacía lindo, pensaba que era una señora cariñosa, que quería convivir, que quizás se sentía sola. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que en ese momento no quise ver. Por ejemplo, si yo le decía a Juan Antonio que quería ir al cine o a cenar en otro lado, la señora se quedaba seria, le cambiaba la cara. A veces decía cosas como, bueno, vayan, no se preocupen por mí, yo aquí me quedo sola que ya estoy acostumbrada. Y Juan Antonio sobre todo se sentía mal, y entonces acabábamos quedándonos. Si yo intentaba sentarme junto a él, ella se acomodaba del otro lado. Si estábamos viendo una película y Juan Antonio me agarraba la mano, ella se levantaba a traer algo de la cocina y nos interrumpía. Si él me abrazaba, ella empezaba a preguntarle cualquier cosa. Y hasta ahí yo no lo veía como algo grave. Lo veía como una señora dependiente de su hijo. Me daba ternura en ese momento, hasta que nos fuimos a vivir juntos. Rentamos una casita pequeña, pero era nuestra. No era gran cosa. Tenía 2 cuartos, una cocina sencilla,
un patio chiquito y una sala donde apenas cabía un sillón que compramos usado. Pero para mí era perfecta. Yo estaba feliz porque sentía que por fin estábamos empezando una vida de pareja de verdad. Ahí fue cuando Juan Antonio empezó a evitar que fuéramos a casa de su mamá. Yo le decía que había que visitarla, que seguro nos extrañaba, y él me respondía que después, que estaba cansado, que mejor otro día. Yo no entendía y hasta me molestaba un poco. Pensaba que era muy injusto, porque su mamá siempre había sido muy linda conmigo. Después entendí por qué era. La señora no estaba triste porque nos habíamos ido. La señora estaba enojada, furiosa, conmigo. No conmigo de frente, o no al principio, pero sí con todo lo que yo representaba. Yo era la mujer que según ella le había robado a su hijo. Yo era la razón por la que Juan Antonio ya no dormía en su casa, ya no comía todos los días con ella, ya no le avisaba cada cosa que hacía. Al principio nos fue bien. No nos sobraba el dinero, pero nos alcanzaba muy bien. Íbamos comprando nuestras cosas poco a poco, una tele, una licuadora, cortinas, platos nuevos, una cama mejor que encontramos en oferta. Yo recuerdo que cada cosa que comprábamos me emocionaba muchísimo. Era como ir armando nuestro hogar pieza por pieza. Y entonces, se nos quemó la casa. Fue una noche en la que yo no estaba. Mi hermana, que estaba embarazada en ese tiempo, había tenido unas complicaciones y me fui a quedar con ella para ayudarla. Juan Antonio también había salido tarde del trabajo y se quedó en casa de un compañero porque al día siguiente entraba muy temprano. Por eso, cuando empezó el incendio, la casa estaba sola. Eso fue lo que todos nos dijeron, que tuvimos suerte, que si hubiéramos estado ahí quizás no la contábamos. Perdimos casi todo, la ropa, los muebles, papeles, fotos, cosas que habíamos comprado con mucho esfuerzo. Yo me quedé parada frente a lo que quedaba de nuestra casa sin saber qué hacer. No lloré en ese momento, creo que mi cuerpo no entendía todavía lo que estaba pasando. Los bomberos dijeron que pudo haber sido un corto. Los vecinos dijeron otras cosas. Una vecina en especial me contó algo que nunca se me olvidó, nunca. Me dijo que esa noche, antes de que se viera el humo, alcanzó a distinguir a alguien sobre el techo de nuestra casa, que primero pensó que era un hombre, pero luego dijo que no, que parecía una mujer vestida de negro, o algo con forma de mujer. Me dijo que se movía raro, como agachada, y que cuando quiso avisarle a su esposo ya no vio nada. Yo no quise pensar en eso. No tenía cabeza para eso. Lo único que sabíamos era que no teníamos a dónde ir. Y ahí apareció mi suegra. Nos dijo que en su patio tenía una casita que a veces rentaba cuando le hacía falta dinero. Era una construcción pequeña al fondo de su terreno, separada de la casa principal. Tenía su baño, su cocina, una recámara y muebles viejos. Nos dijo que podíamos quedarnos ahí mientras nos recuperábamos. Y yo en ese momento se lo agradecí de corazón. Sentí que después de tanta desgracia, alguien nos estaba ayudando. Me sentí mal por haberla juzgado así, por haberse enojado conmigo. La casita no estaba mal. Era vieja, sí, y olía un poco encerrado, pero tenía lo necesario. Mi suegra la limpió antes de que llegáramos. Había una cama matrimonial, un ropero, una mesa con 2 sillas y un espejo grande de cuerpo entero que estaba recargado en la pared de la recámara. A mí no me gustaba mucho ese espejo, porque era muy antiguo y tenía algunas manchas en la orilla, amarillas, pero no dije nada. Al principio intenté tomarlo como una oportunidad. Nos habíamos quedado sin nada, pero estábamos juntos. Y sobre todo, estábamos vivos. Y eso es lo que me repetía una y otra vez. Pero desde los primeros días empecé a sentirme mal. Primero fue el estómago. Un dolor constante,
como si algo me cayera pesado todo el tiempo. Luego náuseas, luego cansancio. Me levantaba como si no hubiera dormido nada. A veces me dolía la cabeza desde la mañana hasta la noche. Fui al doctor, me hicieron estudios, me dijeron que tal vez era estrés, que después de un incendio era normal que mi cuerpo reaccionara así. Y yo también quise creer eso, pero el malestar no se iba. Al contrario, empecé a sentir que la casita me hacía daño. No sé cómo explicarlo sin que suene raro, como si estuviera loca. Era una incomodidad, como si el lugar me rechazara. Entraba y me daban ganas de llorar. Me acostaba y sentía el cuerpo pesado. Cocinaba y de pronto se me quitaba el hambre. Me bañaba y me daba náuseas. A veces me quedaba viendo las paredes sin saber cuánto tiempo había pasado. Y mientras yo me iba apagando, Juan Antonio empezó a pasar cada vez más tiempo en la casa de su mamá. Llegaba del trabajo y en vez de entrar conmigo a nuestra casita, se iba primero con ella. Decía que iba a saludarla nada más, pero se quedaba 1 hora, 2 horas. A veces yo me asomaba por la ventana y lo veía sentado en la cocina, comiendo algo que ella le había preparado. Sus comidas favoritas, siempre. Caldo de pollo, un guisado que le encantaba, tortillas recién hechas. Y ella, mientras cocinaba, se asomaba por la ventana que daba justo hacia nuestra casita. Me veía y me sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa como de triunfo, como si me dijera sin palabras: ya ves, aquí está otra vez. Y yo le reclamaba a Juan Antonio. Le decía que necesitaba que estuviera conmigo, que me sentía mal, que me estaba dando miedo estar sola. Y él me decía que no exagerara, que su mamá también estaba sola, que después de todo nos estaba prestando la casa, que no podíamos ser malagradecidos. Y eso me dolía mucho, porque yo sentía que poco a poco lo estaba perdiendo. Y no solo a él. Mi hermana empezó a alejarse de mí, mi mejor amiga también. Eran las 2 personas con las que yo siempre hablaba de todo, y de pronto ya no me contestaban igual. Si les mandaba mensajes, tardaban horas o hasta días en responderme. Si les decía que quería verlas, me daban largas. Yo estaba pasando por el peor momento de mi vida y justo entonces me quedé sin mis confidentes. Y eso terminó de romperme. Me sentía sola dentro de una casa que no era mía, en el patio de una mujer que cada vez me miraba con más desprecio, y al lado de un hombre que no quería ver lo que estaba pasando. Mi cuerpo también empezó a cambiar. Yo siempre había sido una mujer bonita, y lo digo sin presumir. Tenía mi cuerpo llenito pero bonito, con mucha forma. Siempre me arreglaba, me gustaba verme bien, me gustaba tomarme fotos, pintarme, ponerme vestidos bonitos. Pero en esos meses empecé a verme distinta. Primero la cara. Me salieron muchas manchas oscuras en las mejillas y en la frente. Luego la piel se me veía apagada, como gris. Mi cabello empezó a caerse en la regadera. Al principio eran unos cuantos cabellos, pero luego fueron mechones. Los juntaba con la mano y me ponía a llorar. También empecé a subir de peso de una forma muy rara. Y no era que engordara parejo. Era como si siempre tuviera el vientre inflamado. Un bulto duro, incómodo, que no se me quitaba con nada. Me veía al espejo y ya no me reconocía. Ese espejo grande de la recámara se volvió algo horrible para mí. Lo tapaba con una sábana algunas noches porque sentía que me devolvía una imagen que no era la mía. A veces pasaba junto a él y tenía la impresión de que mi reflejo se movía tarde, una fracción de segundos después. Sé que puede sonar absurdo, pero cuando una persona lleva semanas sin dormir, sintiéndose enferma y sola, esos detalles empiezan a pesar más de la cuenta. Y una noche me pasó algo que todavía me cuesta contar. Espero que estén listos.
Yo desperté de golpe. No sé qué hora era, pero estaba oscuro y Juan Antonio dormía a mi lado. Al principio pensé que había escuchado un golpe, pero me quedé quieta y entonces lo oí otra vez. Venía de debajo de la cama. Era un sonido bajito, como si alguien raspara la madera con las uñas, o como si algo se acomodara ahí abajo. Desperté a Juan Antonio. Le dije que había algo debajo de la cama. Él, medio dormido, me dijo que lo dejara descansar, que seguro era una rata o cualquier ruido de la casa. Pero yo sabía que no era una rata. No sé cómo, pero lo sabía. Tomé mi celular y encendí la lámpara. Me asomé despacio. No había nada. Solo polvo, una caja con papeles viejos y una sandalia que llevaba días perdida. Pasé la luz de un lado a otro, esperando ver a un animal o algo que explicara el ruido, pero no había nada. Me quedé un rato así, con el corazón golpeándome fuerte hasta que me dio vergüenza. Pensé que Juan Antonio tenía razón, que me estaba volviendo nerviosa, que todo lo que había pasado me estaba afectando. Apagué la luz y me acosté. Entonces volvió a sonar. Esta vez fue más cerca, como si algo se hubiera arrastrado justo debajo de mi lado de la cama. Me quedé mirando hacia el techo. No quería moverme. No quería despertar otra vez a Juan Antonio. No quería volver a parecer loca. Giré la cabeza despacio hacia el espejo grande, el que estaba junto a la pared. Entonces vi algo en el reflejo. Había algo asomándose desde abajo de la cama. Era una cara, o algo parecido a una cara. No puedo decir que lo vi con claridad y quizás eso fue lo peor, pero la piel se veía oscura, quemada, como pegada al hueso. Tenía los ojos muy abiertos y la boca estirada en una sonrisa que de verdad no parecía humana. Estaba ahí a ras del suelo, mirándome desde la sombra debajo de la cama. Grité tan fuerte que Juan Antonio se levantó asustado y prendió la luz. Yo lloraba y le señalaba el espejo. Le decía que había alguien debajo de la cama. Él revisó de mala gana, movió la caja, levantó el colchón y no encontró nada. Después me abrazó, pero no como antes. Me abrazó con miedo. No miedo a lo que había visto, sino miedo de mí. Me dijo que necesitaba ayuda, que me estaba haciendo daño estar pensando tantas cosas, que tal vez lo del incendio me había afectado más de lo que yo aceptaba. Y después de eso empecé a sentir que algo me acompañaba todo el tiempo, sobre todo cuando estaba solo en la casita. A veces sentía presión en la espalda, como si alguien se recargara en mí. A veces estaba lavando trastes y me llegaba un olor a tierra mojada. A veces despertaba con dolor en los hombros, como si hubiera cargado algo pesado durante horas. Pero el colmo, comunidad, el colmo ocurrió un domingo en el mercado. Fui sola porque necesitaba comprar unas cosas y también porque ya no soportaba estar encerrada. Me puse un suéter grande, me recogí el cabello como pude y salí temprano. Iba caminando entre los puestos, tratando de no llamar la atención, cuando un niño empezó a llorar al verme. Tendría unos 8 años. Estaba sentado junto a un puesto de verduras. Su mamá acomodaba tomates y chiles en unas cajas. El niño me vio, abrió mucho los ojos y empezó a gritar. No gritaba como un niño haciendo berrinche, sino con terror. Señalaba hacia mí y yo sentí una vergüenza horrible. Pensé que me veía tan mal que había asustado a un niño. La mamá intentó calmarlo. Le decía que se tranquilizara, que no pasaba nada, y yo seguí caminando como si no hubiera sido conmigo,
Compré lo que necesitaba y de regreso crucé por el otro lado de la calle para no pasar frente a ellos otra vez. Pero la señora me alcanzó. Me pidió disculpas por su hijo. Me dijo que el niño tenía una condición, que no hablaba bien y que a veces no sabía controlar lo que decía. Yo le dije que no se preocupara, que no pasaba nada. Quería irme, quería desaparecer. Entonces la señora se puso a mi lado, no de frente, a mi lado, como si las dos estuviéramos mirando hacia la calle. Y bajó la voz. Me dijo: mi niña, perdóname que te diga esto, pero mi hijo ve cosas. Yo no respondí. Ella siguió hablando sin mover mucho la boca, como si no quisiera que alguien más leyera sus labios, y me dijo: traes a un muerto chupándote, aquí, en la espalda. Y eso fue lo que él vio. Sentí que se me aflojaron las piernas. Le pregunté qué quería decir. Le dije que me ayudara, que por favor me dijera qué tenía que hacer. Pero la señora se veía muy nerviosa. Miraba hacia todos lados. Me dijo que ella no sabía quitar esas cosas, que su niño solo las veía, que lo que yo traía no era una sombra cualquiera, que eso era un trabajo fuerte, brujería muy fuerte. Yo empecé a llorar ahí mismo, comunidad. No porque le creyera por completo, sino porque una parte de mí, una parte muy profunda, sintió que por fin alguien estaba viendo lo mismo que yo sentía. Regresé a la casa casi corriendo, y cuando entré al patio vi a mi suegra saliendo de nuestra casita. Traía las llaves en la mano. Yo me quedé parada, mirándola. Le pregunté qué estaba haciendo ahí. Ella no se asustó, ni siquiera intentó esconderlo. Me dijo que había entrado a buscar una cosa que era suya. Yo le dije que esa era nuestra casa, que aunque nos la estuviera prestando no podía meterse así. Y ella se rió. Me dijo: ¿tu casa? No, mija, esta casa es mía. Ustedes están aquí porque yo quiero, porque yo se los permito. Y nos peleamos. Yo le grité como nunca le había gritado a nadie. Le dije que ya sabía que me odiaba, que sabía que no soportaba que Juan Antonio estuviera conmigo. Ella me miró con una calma horrible. Me dijo que yo estaba enferma, que estaba perdiendo la cabeza y que por eso su hijo cada vez quería pasar menos tiempo conmigo. Y eso me destruyó, porque era cierto. No que yo estuviera loca, sino que Juan Antonio cada vez estaba más lejos. Mi suegra se fue hacia su casa sin apurarse. Yo entré a mi casita y empecé a revisar todo. Cajones, ropa, debajo de la cama, el ropero. No sabía qué buscaba, pero sabía que algo había dejado o que algo había movido. Entonces vi tierra negra cerca de la cama. Era como un rastro pequeño, casi escondido junto a una pata del mueble. Me agaché, la toqué con los dedos. Estaba húmeda. Tenía un olor fuerte, muy raro. No olía a tierra de jardín, olía a encierro, a humedad vieja, a muerte. Seguí revisando. Debajo de la cama encontré uno de mis zapatos. Era un zapato que llevaba semanas buscando. Estaba metido hasta el fondo, detrás de la caja de papeles. Cuando lo saqué sentí que pesaba más de lo normal. Lo volteé y cayó tierra negra sobre el piso. Pero no solo tierra, porque también había cabellos. Cabellos largos, enredados, mezclados con piedritas pequeñas y algo que parecía ceniza. El cabello se veía horrible, seco, viejo. Como si no fuera el cabello de una persona viva. No puedo explicarles lo que sentí, el asco que sentí. Metí todo en una bolsa, no sé ni por qué. Supongo que quería tener una prueba, algo que mostrarle a Juan Antonio, algo que me demostrara a mí misma que no estaba inventando. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a la iglesia. Yo llevaba años sin ir.
Desde niña no me acercaba así a Dios. Ni siquiera puedo decir que en ese momento creyera de verdad, pero me sentía tan sola que fue el único lugar que se me ocurrió. Entré con la bolsa escondida en mi bolso y me senté en una banca. Casi no había gente. Ahí me puse a llorar. Lloré con una vergüenza enorme tratando de no hacer ruido. Después vi a un padre y me acerqué. Le dije que necesitaba ayuda. Le enseñé lo que había encontrado en mi zapato. Él apenas me miró y me dijo que no me dejara llevar por supersticiones, que la iglesia no creía en brujerías de esas, que seguramente alguien me estaba asustando o yo estaba imaginando cosas por el estrés. No fue grosero, pero se notaba que no me creía. Y ahí salí peor. Sentí que ni Dios quería escucharme. Pero ahora entiendo que Dios actúa de formas que no entendemos hasta que tenemos que hacerlo. Porque antes de llegar a la puerta, una señora se me acercó. Era una señora mayor, de cabello todo canoso, con un rosario enrollado en la mano. Me dijo que había alcanzado a escuchar lo que le dije al padre. Me preguntó si quería ir esa tarde al grupo de oración. Y yo ni sabía qué era eso. Pero ella me dijo que eran varias señoras que se reunían a rezar, que no me prometía nada, pero que al menos no me iba a sentir sola. Y por supuesto que fui. Y fue la primera vez en meses que sentí que alguien me escuchaba sin juzgarme. Eran 6 señoras, casi todas muy mayores. Me dejaron hablar. Les conté lo del incendio, lo de mi suegra, lo de la casita en donde vivía, lo que tenía de salud, lo del niño del mercado, la cara que vi debajo de la cama. Les enseñé la bolsa con la tierra, el cabello y las piedras. Y me creerán que ninguna se rió, que ninguna me dijo loca. Una de ellas, la más viejita, tomó la bolsa con mucho cuidado. La agarró con unas servilletas y la vio sin meter la mano. La miró por fuera. Después me preguntó si yo sabía de dónde venía esa tierra. Le dije que no, y ella me explicó que no era tierra común, que eso venía de un panteón. Yo sentí que se me cerraba la garganta. Luego dijo algo más. Dijo que no solo era tierra de panteón, que parecía tierra tomada de una tumba cercana a quien había hecho el trabajo, de alguien suyo, de alguien de su sangre. Yo no entendía en ese momento ni lo que decía, ni mucho menos cómo podía saberlo, pero las señoras rezaron conmigo. Me pidieron mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, me dijeron que iban a pedir por mí, y una de ellas me preguntó muy seria si yo quería que eso se fuera de mi vida, o si quería que se regresara quien me lo había mandado. Yo dije que sí sin pensarlo, que regresara. No porque yo fuera una persona mala, sino porque en ese momento sentí que si alguien me estaba haciendo eso, no tenía derecho a seguir destruyéndome. Esa noche, cuando Juan Antonio llegó, lo enfrenté. Le enseñé la bolsa, le conté todo. Le dije que había encontrado a su mamá saliendo de nuestra casa. Le dije que ya no podía seguir ahí, que si él me amaba nos teníamos que ir. Juan Antonio se quedó pálido. No me dijo que estaba loca, y eso fue lo que más me asustó. Que nada más se sentó en la cama y se quedó mirando la bolsa durante mucho rato. Después dijo algo que nunca le voy a perdonar del todo. Dijo, yo pensé que mi mamá ya no hacía esas cosas. Lo dijo como si algo que había estado escondiendo se le hubiera salido sin querer. Y ahí entendí todo, que Juan Antonio sí sabía. Tal vez no sabía qué me estaba haciendo a mí, tal vez no sabía hasta dónde había llegado su madre, pero sabía que era capaz de hacer cosas. Sabía que había algo oscuro en ella, y aún así me llevó a vivir a su patio, a dormir en su casa,
a enfermarme bajo su ventana. Le pregunté qué quería decir con eso. Al principio no quería hablar. Luego, poco a poco, me contó que cuando era niño escuchaba rumores de su mamá, que algunas vecinas le tenían miedo, que a algunos niños no los dejaban jugar con él, que a veces iban mujeres a buscarla, mujeres que llegaban llorando, desesperadas, y su mamá las pasaba a un cuarto y no dejaba que nadie entrara. Me dijo que él nunca vio nada directamente, pero que sabía que en su casa se sabían cosas sin decirse. También me habló de su hermano. Yo sí sabía que había tenido un hermano mayor, pero casi nunca se mencionaba. Juan Antonio no lo conoció. Murió antes de que él naciera. Tenía 10 años. Era el primer hijo de su mamá, el favorito, según decían todos. Murió en circunstancias raras. Eso fue lo único que Juan Antonio me dijo. Que se cayó, que se enfermó, que hubo versiones distintas, que nadie sabía realmente qué había pasado, que hubo quien dijo que se enfermó de miedo. Lo único que todos repetían era que su mamá nunca volvió a ser la misma desde la muerte del niño. Juan Antonio me contó que conservaba sus cosas todavía. La señora guardaba sus juguetes, su ropa, sus cuadernos, como si estuviera esperando que regresara algún día. Mientras me hablaba de eso, algo dentro de mí empezó a acomodar piezas que hasta ese momento parecían sueltas. La tierra negra, la figura que había visto en el espejo, la sensación constante de que algo me estaba consumiendo. Y también las palabras de la señora del grupo de oración, cuando dijo que aquella tierra parecía haber sido tomada de la tumba de alguien cercano a la persona que había hecho el trabajo. A la mañana siguiente encontré más tierra junto a la cama. No era mucha, pero sí más de la que había visto antes, muy claro. Estaba otra vez pegada a una de las patas del mueble, como si alguien lo hubiera dejado ahí durante la madrugada. Yo ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Le hablé a las señoras del grupo de oración y les conté lo que Juan Antonio me había dicho sobre su hermano. Me pidieron que fuera esa misma tarde. Cuando llegué, la señora más grande del grupo me escuchó con mucha atención. Después me preguntó si conocía el nombre del niño. Le dije que no. Entonces me respondió algo que todavía recuerdo con mucho miedo. Necesitas saber quién es el muerto que traes contigo. No sé por qué esa frase me dio tanto miedo. Tal vez porque hasta ese momento todavía intentaba convencerme de que todo tiene una explicación lógica, pero escucharla decirlo de esa forma hizo que sintiera que aquello era real, que tenía una intención, una historia detrás. Esa misma semana aproveché que mi suegra salió al mercado y entré a su casa. Sé que estuvo mal hacerlo, pero en ese momento, comunidad, sentía que me estaba muriendo y necesitaba respuestas. Recorrí varios cuartos hasta llegar a una habitación que siempre permanecía cerrada. Nunca me había atrevido a acercarme porque estaba al fondo de la casa, junto a la de mi suegra, pero cuando abrí la puerta sentí algo extraño. Parecía un cuarto detenido en el tiempo. Había juguetes acomodados en repisas, ropa infantil perfectamente doblada, cuadernos, fotografías y dibujos de Dragon Ball pegados en las paredes, claramente hechos por un niño. Todo estaba limpio, todo estaba cuidado. Era como si alguien siguiera viviendo ahí. Y eso fue lo que más me impresionó, porque el niño llevaba muerto 25 años. En una de las paredes encontré varias fotografías. En el centro estaba la imagen de un niño sonriendo. Debajo de la fotografía aparecía escrito un nombre: Tomás. Me quedé viendo esa foto durante mucho rato,
Después vi una caja de madera sobre un mueble y la abrí. Adentro encontré veladoras consumidas, mechones de cabello, listones, fotografías viejas y tierra. La misma tierra que había encontrado debajo de mi cama. Seguí revisando y encontré algo que me hizo sentir un frío horrible en el estómago. Si eso tiene sentido, pero eso fue lo que sentí. Cuando vi fotografías mías, fotografías recientes, algunas de reuniones familiares, otras que parecían impresiones de fotografías que había subido a mis redes sociales. Todas estaban dobladas. Todas tenían tierra encima. En ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo que todo era coincidencia. Tomé fotografías de todo con mi celular y salí de la casa. Y esa noche enfrenté a Juan Antonio como nunca antes. Le enseñé las fotos. Esperé que por fin reaccionara. Esperé que me dijera que nos íbamos. Esperé que por fin eligiera estar de mi lado, pero no pasó. Juan Antonio se quedó mirando las fotos durante mucho tiempo y después nada más empezó a llorar. Nunca lo había visto llorar de esa forma. Me dijo que no podía hacerle eso a su mamá, que ella ya había sufrido demasiado, que había perdido un hijo y que se había quedado sola. Y mientras lo escuchaba entendí algo que me rompió el corazón, que no importaba lo que me estuviera pasando, no importaba cuánto me estuviera enfermando, él jamás iba a enfrentarse a ella, así me viera consumida, muerta. Discutimos durante horas. Le dije que me estaba consumiendo. Le dije que tenía mucho miedo de quedarme ahí. Le dije que apenas me reconocía cuando me veía en el espejo y aún así no quiso irse. Así que esa misma noche tomé una decisión. Me fui. No tenía dinero, no tenía un plan, pero me fui. Conforme fui mejorando, algunas personas también volvieron a acercarse. Mi hermana fue una de ellas. Un día, mientras platicábamos, me confesó algo que nunca me había dicho, algo muy raro. Me contó que durante los meses que viví en casa de mi suegra, a ella le costaba muchísimo trabajo hablar conmigo. Que cada vez que hablábamos por teléfono o pasaba tiempo conmigo, empezaba a sentirse mal. Le daban dolores de cabeza muy fuertes, náuseas, una sensación extraña de cansancio que aparecía de repente. Me dijo que varias veces colgó llamadas conmigo y tuvo que acostarse, y que por más que se sentía culpable, poco a poco empezó a evitarme. Pensó que era estrés por su embarazo, hasta que dejó de pasar. Mi mejor amiga me contó algo parecido unas semanas después. Me dijo que incluso había llegado a pensar que yo le tenía mala vibra, que sonaba horrible decirlo, pero que cada vez que iba a verme regresaba a su casa sintiéndose agotada, mal. Ninguna de las dos sabía lo que le ocurría a la otra, y las dos me contaron algo muy parecido cuando yo ya llevaba meses fuera de aquella casa, cuando dejaron de sentirlo, cuando yo estaba mejor, cuando eso se había ido. Lo que sé que estaba en esa casa no solo quería matarme, quería consumirme poco a poco, quería dejarme completamente sola. Y ahora, comunidad, lo único que puedo decirles es que sé que Juan Antonio está mal, que está muy delgado, que ya no tiene pelo y que su mamá está igual, que parece que están muertos en vida. Y yo lo siento mucho por ellos, pero me siento muy bien por mí, porque yo no lo merecía. Un saludo a la comunidad Relatos de la Noche. Solo quiero decirles que yo estoy mejor y que por favor aprendan de mi historia, porque sé que hay gente allá afuera que lo necesita escuchar.
tengan muy buenas noches.